Excelente día sábado, bienvenidos a todos y gracias por conectarse a esta quinta capacitación del Kaizen, capacitación que nos invita al desarrollo continuo, a la mejora continua, a cada vez buscar nuestra mejor versión. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Sé que quizás a veces escuchamos esta palabrita como muy trillada de que siempre es importante, pero esto de verdad es especial, es muy especial porque tiene que ver con los estilos de interacción. Y si mal no recuerdan, dimos una capacitación que tenía que ver con los sombreros o los estilos de pensamiento, los distintos colores que representan estilos de pensamiento. Ahora vamos a ver cómo interactúan esos estilos de pensamiento y cómo debemos interactuar con este tipo de personas. Para los que no me conocen, pues bueno, mi nombre es Raisfran Molina, soy emprendedor, coach de ventas y motivación, 10 años de experiencia en el mundo de las ventas, asesor criptofinanciero, vendedor, networker y además trabajo y me desarrollo como broker de conocimientos en SBN Company. ¿Okay? Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, rmolina09, y por supuesto pueden, cada vez que publican alguna foto sobre nuestras capacitaciones, sobre el material que estamos brindando, sobre la información que ofrecemos, pueden etiquetarnos a través de broker de conocimientos, también embajadores SBN y SBN Company, ¿ok? Esas son nuestras etiquetas para poder posicionarnos y que mucha gente también tenga acceso a toda esta valiosa información. Y pues bueno, sin más preámbulo, chicos, sin más preámbulo, vamos a comenzar hablando de un poco lo que es el lenguaje, ¿ya? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados o naturalmente debemos estar interactuando o comunicándonos. Y por eso tenemos dos estilos de lenguaje principalmente: el lenguaje verbal, que es aquello donde utilizamos palabras, entonaciones, y el lenguaje corporal, que es por supuesto el movimiento de nuestras manos, el movimiento de nuestros ojos, nuestra respiración, nuestra forma de estar, ¿ok? En la capacitación primera, que hablamos sobre los estilos de pensamiento, hablamos de un libro de Edward de Bono, que era Los 6 colores. Este libro habla básicamente sobre una manera de desarrollar lo que es el estilo de pensamiento a la hora de resolver problemas, a la hora de interactuar y, por supuesto, a la hora de analizar cualquier tipo de situación. Entonces, teníamos que el sombrero blanco es un sombrero que nos invita a un estilo de pensamiento neutral, donde solo nos enfocamos en datos, en hechos, recolectar simplemente información, recopilar datos. Por eso, la sensación o las emociones de ese estilo de sombrero o estilo de pensamiento es neutral. El sombrero rojo es todo lo contrario a ese sombrero neutral y es un sombrero donde se involucran las emociones. El sombrero rojo es un sombrero que va más enfocado a meter la parte sensitiva, la parte emocional, ver nuestras emociones sin tener que justificarlas. El sombrero rojo sencillamente nos invita a un estilo de pensamiento donde solamente podemos ver las cosas desde lo emocional, desde cómo nos sentimos con eso o cómo nos hace sentir. El sombrero verde es un sombrero que usa un estilo de pensamiento creativo. Es aquí donde nacen las buenas ideas, es aquí donde podemos imaginar ideas, tener algún tipo de concepto, tener pensamientos más abstractos que nos permitan encontrar soluciones. Este sombrero es ideal para hacer lluvia de ideas y, por supuesto, plantear diferentes opciones. El sombrero amarillo es un estilo de pensamiento positivo, es aquí donde estamos incluso interactuando con energía positiva y estamos muy siempre posicionados a tratar de hacer las cosas de mejor manera, pensando siempre el lado positivo de cada una de las cosas que venimos hablando, que venimos haciendo. Hablábamos de que el sombrero negro era un sombrero negativo. ¿Por qué? Porque es el sombrero que siempre está cuidando de cosas que nos hacen ver, que nos hacen cada vez la situación o cuidarnos de situaciones difíciles. Entonces siempre está colocando qué es lo peor que puede pasar, cuáles son las cosas difíciles de esa decisión que estamos tomando, y por eso es un sombrero para el análisis crítico.
Y el sombrero azul es un sombrero que nos permite mantener un control sobre cada reunión, sobre cada análisis y sobre cada evaluación de estos temas. Haciendo este repaso, que lo que acabo de hacer es repasar un poco lo que vimos en la capacitación pasada, ¿ok? Sobre los estilos de pensamiento. Cuando lo llevamos al tema verbal o al tema del lenguaje, podemos tener claro que esto refleja también un estilo de pensamiento y de interacción social. Y si bien es cierto que todas las personas, cuando estamos en una reunión, cuando nos enfrentamos a analizar un problema, sea un problema personal, familiar, de trabajo, nosotros naturalmente ya tenemos un estilo de pensamiento grabado en nuestro ser, tenemos un estilo de pensamiento que ya nosotros nos manejamos de esa manera. El libro de Edward de Bono sobre los 6 estilos de pensamiento, los 6 sombreros de pensamiento, 6 sombreros para pensar, nos indica que nosotros podemos cambiar de sombrero cuando empezamos a hacerlo consciente. Cuando yo empiezo a ser consciente todos esos estilos de pensamiento, entonces puedo saber qué sombrero utilizar, qué sombrero colocarme. Y cuando hablo de sombrero, chicos, recuerden que estamos hablando de una analogía, o sea, el sombrero hace una analogía al estilo de pensamiento o al estilo de interacción. Por lo tanto, es importante saber identificar qué sombrero necesito tener puesto para enfrentarme a una situación determinada o para relacionarme con una persona determinada. La clave o el chiste de todo este tema es no solamente conocernos personalmente, conocer cuál es mi estilo de pensamiento predominante o mi estilo emocional predominante, sino saber cómo utilizarlo y cómo poder agarrarme de cada uno de los estilos de pensamiento que existen para poder llevar adelante cualquier tipo de reunión. Es por eso que cuando hablamos de los estilos de interacción, el lenguaje verbal de una persona puede reflejar su estilo de pensamiento. Y esto es clave. Cuando conversemos con personas, en práctica cuando tengas algún tipo de conversación con tu familiar, con tu pareja, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, de manera muy prudente, empieza ahora a visualizar la manera en que las personas hablan. Su manera de hablar y la manera de expresarse refleja un poco su manera de interactuar con las personas y su manera de pensar. Cada uno de nosotros tiene un estilo predominante sobre el resto de los otros estilos. A lo que les invito con esta capacitación es a que podamos hacer consciente la manera en la cual nosotros nos desenvolvemos en el mundo y la manera en cómo nosotros interactuamos con otras personas. Cuando yo interactúo con otra persona, yo tengo un estilo de pensamiento, pero también tengo que tener en cuenta que la otra persona también tiene su estilo y yo debo saber cómo comportarme o de qué manera puedo trabajar con esa otra persona para que mi estilo no golpee y ese con el estilo. Eso se hace más interesante conocer este tema para nosotros saber abordar situaciones, problemas, situaciones incluso con la pareja, con los amigos, con los hijos, en los negocios, en el trabajo. Es fantástico con esto, es saber cómo interactúan de forma consciente, entonces yo puedo saber de qué manera actuar y cómo hacer las cosas para de una manera mucho más inteligente y que por supuesto podamos tener mejores resultados. Así que les voy a dar y les pido anoten estos 2 conceptos. Estos conceptos son fundamentales y son conceptos que vamos a manejar durante esta capacitación. El primer concepto que quiero que conozcan es el de acompasar. Y buscándole en el diccionario, el acompasamiento o acompasar significa espejar o igualar el lenguaje corporal o la voz de la otra persona. Entonces, nosotros adoptamos una postura corporal similar al otro y realizamos los movimientos de manera similar. También igualamos la velocidad, el tono de la voz, del volumen de la voz de la otra persona. Y aquí voy con un ejemplo, chicos. Ustedes han visto en las películas
o en los canales como Discovery Animal Planet o Discovery Channel, se han visto cuando graban a las serpientes, por ejemplo, serpientes como la cobra. Estas serpientes tienen naturalmente un estilo de acompasamiento con su presa. El acompasar es fundamental a la hora de interactuar con otras personas si nosotros queremos tener una conversación sana, si nosotros queremos caer bien, ser empáticos con la otra persona con la cual estamos interactuando. ¿Ok? El rapport es una herramienta que me brinda la programación neurolingüística para poder generar empatía con las otras personas. Mientras la otra persona es más distinta, o sea, es más diferente de cómo eres tú, cuando son personas completamente diferentes, que son muy distintos, entonces se hace muy útil utilizar esta herramienta que es el rapport. Cuando una persona encuentra a alguien que a nivel inconsciente se comunica de manera parecida, entonces empieza a hacerse mucho más cómoda la conversación. Y el rapport es muy similar al acompasamiento, pero aquí utilizamos la forma de comunicarnos. El acompasar es la manera de lenguaje, es decir, cuando utilizamos nuestras expresiones, nuestra manera de respirar, nuestra manera de sentarnos, nuestra manera de mirar, etc. El rapport es cuando utilizamos palabras, tiene que ver ya con la forma en la cual nosotros comunicamos la información. Si una persona tiene una palabra muy pegada, por ejemplo, acá en Chile, la gente utiliza mucho la palabra cachai. Están hablando contigo y te dicen cachai. Cachai es básicamente un sinónimo de cachai, es entendiste o me comprendes, me sigues. Es lo que utilizan los chilenos. Entonces, cuando yo converso con un chileno y cuando yo utilizo la palabra cachai, ese chileno o esa persona se siente más en confianza conmigo y vamos empezando a hacer mayor empatía. Si yo estoy conversando con una persona mayor de edad, una persona sobre los 60, 70 años, normalmente esta persona mayor de edad termina siempre conversando de manera más pausada, de forma más lenta, piensa mejor las cosas como con más pausa. ¿Qué pasa en esos casos? Si yo, que soy una persona joven, voy a conversar con una persona mayor y entonces hablo demasiado rápido, es muy probable que la conversación no encuentre una buena sintonía y que la persona se sienta incómoda porque quizás no me va a entender o porque a lo mejor yo estoy siendo muy rápido a la hora de comunicar. Es por eso que la manera de acompasar y de hacer rapport es utilizar palabras más pausadas y tener digamos, una velocidad adecuada a la hora de conversar con esa otra persona. Entonces es importante, chicos, que manejemos estos dos conceptos, el acompasamiento y el hacer rapport, y que podamos comenzar a ponerlo en práctica con nuestros amigos o familiares. Una manera de saber si estamos haciendo buen rapport, si estamos haciendo un buen ejercicio de acompasar, es, por ejemplo, si te vas a sentar al frente de una persona, trata de imitar su misma postura por unos pequeños segundos, por unos pequeños minutos. Cuando tú imitas la postura de esa persona y la persona tiene que ser, por supuesto, que estén cara a cara, que se estén viendo. Luego que ya tú estás siguiendo la misma postura de la otra persona por cierto pequeño periodo de tiempo, luego trata tú de modificar drásticamente la postura. Por ejemplo, si los dos están sentados con las piernas cruzadas, tú comenzaste a acompasar a esa persona con las piernas cruzadas. De repente, cuando tú ves que la otra persona está ya a gusto contigo, haz tú un cambio drástico en tu postura de sentarte. De repente intenta levantarte o cambia las piernas. Si esa persona también hace lo mismo, es porque entonces lograste conectar haciendo el acompasamiento y haciendo rapport con la persona. Entonces es una manera de poder evaluar si realmente estamos haciendo un buen rapport. Buscar la forma de que la persona también te siga.
que la persona también pueda escucharte, ¿ok? Y pueda seguir, digamos, tu misma postura. Hay diversos estudios que han logrado identificar 4 estilos de conducta completamente característicos dentro de los estilos de pensamiento. El primer estilo es el reflexivo. El estilo reflexivo o de pensamiento reflexivo es un pensamiento analítico, pensador. El otro estilo, el segundo estilo, es un pensamiento sensitivo, completamente perceptivo, empático, social. El tercero es intuitivo, es un pensamiento creativo, imaginativo. Y el cuarto es un pensamiento práctico, completamente pragmático. Si lo llevamos a los estilos de pensamiento, con los sombreros de pensamiento, pudiéramos hablar de que el reflexivo es un pensamiento de color más tirando al color negro, por ejemplo. El sensitivo es más rojo, el intuitivo es más amarillo y verde, el práctico es más blanco o azul. ¿Okay? Con frecuencia se encuentra que una persona tiene un estilo predominante y puede ser además con un estilo secundario que le sirve eventualmente de apoyo. Es lo que venía comentando. Todas las personas tenemos un estilo de pensamiento predominante, pero pudiéramos también manejar un estilo secundario que nos sirva de apoyo para enfrentar cualquier situación. Ahora vamos a conocer un poco esos estilos de pensamiento, chicos, esos estilos de interacción. Miren, los reflexivos son personas que usan mucho la lógica, son racionales, son sistemáticos, prudentes, tienden a ser exactos y precisos y tienden a considerar exhaustivamente todas las alternativas antes de tomar alguna decisión. Son muchas veces personas que parecen distantes y súper controladas. Pueden llegar a ser rígidos y reacios a los cambios. O sea, no les gustan los cambios, son muy cautelosos a la hora de tomar decisiones. Incluso pueden llegar a ser indecisos. Este tipo de personas de pensamiento reflexivo son aquellos que usan lenguajes muy de déjame pensarlo, déjame analizarlo, siempre están tomando muchos detalles a la hora de pensar, de tomar alguna decisión. Los de pensamientos sensitivos o las personas sensitivas son espontáneas, son personas que les gusta la empatía, son empáticos, son amigables, son muy informales. O sea, olvidan por completo los protocolos. Son personas elocuentes, son muy sociables, pero así como son sociables, también tienen cierta cantidad de personas a las cuales caen mal, porque no piensan mucho, simplemente se dejan llevar por las emociones. Valoran mucho la opinión de las demás personas. Este es el tipo de persona que dice, déjame consultarlo con alguien. No le gusta que le presionen, para nada le gusta sentirse presionado. Los sensitivos también son personas que en el tiempo están más bien orientados hacia el pasado. Son personas que cuando hablamos de algo se enfocan mucho en mirar al pasado, en ver cómo eran las cosas antes. Tienen esta tendencia a mirar al pasado o también se enfocan como que a las cosas que ellos antes sentían que estaban bien. Son poco eficientes. Sentimentalmente también son discutidores y manipuladores. Por eso decía, pueden tener muchos amigos, pero también pueden tener una gran cantidad de retractores. Los intuitivos. Este modelo de interacción son personas de mente amplia. Son idealistas, persuasivos, imaginativos, tenaces y también son persistentes en la persecución de sus metas. Una persona intuitiva es aquella que primero son muy soñadores. O sea, tienen una visión, tienen una misión y hasta que no logren sus objetivos son persistentes, son personas que se mantienen hasta el final cumpliendo sus metas. Les gusta enfrentar retos, son gente que le dicen que sí a las cosas que les apasiona, que les gusta, son curiosos, les encanta la tecnología, les encantan las cosas nuevas, les gusta la innovación, les gusta aprender siempre cosas. Están orientados a valorar el futuro y los tiempos por venir. Si los sensitivos están enfocados al pasado, los intuitivos están enfocados al futuro. ¿Ok? Les gusta las cosas nuevas, lo que se viene. Y los prácticos son personas que tienen una orientación
hacia la acción y al logro. Son personas que les gustan los resultados inmediatos, es decir, son gente que no están perdiendo tiempo. Una persona de estilo práctico, son objetivos, disciplinados, muy competitivos, son concluyentes, son decisivos, pueden llegar a ser malos planificadores porque son personas que están resolviendo, son insensibles y a veces pueden tender a ser incluso fríos a la hora de tomar decisiones, ¿ok? Ahora, vamos entonces a hablar un poco de los estilos de cómo interactuamos. Miren, los estilos de interacción se evidencian a través de muchas cosas, desde la actitud de la persona. No siempre hay que esperar o preguntar a la persona cuál es su estilo de interacción, sino que simplemente nosotros al momento de hablar con alguien tenemos que aprender a ser un poco más atentos, de escuchar, de visualizar de qué manera se está comunicando el otro o cuáles son las palabras que más utiliza. Por eso es importante darnos cuenta de su actitud y comportamiento. Incluso, chicos, muchos quizás pensarán que es muy loco esto, pero hasta la forma de vestir de una persona puede demostrarnos o puede darnos a conocer cuál es su forma de interacción. Vean su cuarto, o sea, a ustedes mismos, evalúense, vean cómo está su cuarto. Si ustedes tienen un escritorio, fíjense la manera de cómo está su escritorio y se van a dar cuenta de cuál es el estilo de interacción que ustedes mayormente utilizan. Si van a hablar con alguien en una oficina, dense cuenta de cómo tiene su oficina arreglada, o si la tiene desordenada, o si tiene de repente muchos papeles, o si no es muy práctico. Allí ustedes van a poder darse cuenta de cuál es el estilo de interacción de esa persona, los zapatos que utiliza, la forma de vestir. Sin embargo, aquí nos detendremos, vamos a hablar netamente del lenguaje. Hay muchas maneras, como les digo, de conocer cuál es el modelo de interacción de la otra persona. Pero como estamos a través de un Zoom y no podemos hacer ejercicios prácticos, vamos a utilizar el lenguaje. ¿Cuál es la forma de hablar de la otra persona y de qué manera yo puedo determinar cuál es su estilo de pensamiento y de qué manera yo me puedo comunicar con esa persona? ¿Okay? Continuamos entonces, chicos. Vamos a ver cómo interactúa una persona con estilo de pensamiento reflexivo. Normalmente un reflexivo usará palabras o usará expresiones como, por ejemplo, oye, déjame examinar cuidadosamente estas opciones. También puedo usar palabras como, quiero contar con varias alternativas antes de firmar. Eso hay que estudiarlo mejor. Hay que hacerlo de forma sistemática y organizada. Son ese tipo de gente que siempre están diciendo que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No me presionen, no, todo tiene un tiempo. Y también dicen mucho, quiero que me lo digas de modo preciso. ¿Saben? Las personas que utilizan un estilo de pensamiento reflexivo son personas que están siempre de manera sistemática analizando los pros, los contras, quieren mucho detalle. Son personas que les gusta mucho detalle. Así que como sugerencias, sean precisos, citen porcentajes, estadísticas, hablen de números. Son gente que le gusta hablar de detalles, de datos. Lo que le interesa es tener datos concretos. Ordene la presentación de sus opciones. Si, por ejemplo, tú le vas a dar alguna solución o el tema es que hay un problema y esa persona tiene un problema X y tú se lo vas a solucionar, dale alternativas, utiliza opciones, preséntale opción A, opción B, opción C, enumérale las situaciones de qué manera puede solucionarse un problema, pero tienes que enumerárselo. Tienes que decirle, mira, acá tenemos esta opción, tienes esta o tienes esta, tienes la opción A, tienes la opción B, o te voy a dar 3 datos, o te voy a dar 5 herramientas. Son personas que la manera en la cual tú debes interactuar, con la forma en la cual tú debes comunicarte, tiene que ser también muy sistemática, paso a paso. Nunca utilices frases que generen presión, porque son personas que no les gusta que la presionen. Por lo tanto, como no debes no puedes generarle presión, simplemente tienes que darle herramientas para que esa persona pueda tomar decisiones, pero las herramientas se las debes dar tú y preséntale esas herramientas a modo de alternativas enumeradas,
que él la pueda visualizar. Incluso si tienes lápiz, una hoja, si tienes una presentación, muéstrale las cosas con números para que pueda ver y pueda contabilizar realmente cuáles son las opciones que tiene. En estos casos, se debe escuchar cuidadosamente y utilizar un lenguaje reflexivo al responder. No puedes responderle con emociones. Tienes que responder de forma reflexiva, hablando de porcentajes. Mira, el 30% de las personas que hacen esto tienen tal resultado. O mira, si vas a hablar, por ejemplo, del club, si vas a hablar de Smart Business, son personas que les va a gustar conocer números, les va a gustar conocer estadísticas, le va a gustar saber cuánto genera una persona en cierta cantidad de tiempo. Entonces utiliza herramientas de lenguaje reflexivo. Y lo otro que te aconsejo en estos casos, que escuches a la persona. Escucha primero, escucha qué es lo que te está diciendo y cuál está la duda. Jamás respondas en automático. Una persona con pensamiento reflexivo te va a decir algo, te va a hacer una pregunta, y si tú respondes en automático, puedes perder un gran porcentaje de su atención. Porque son personas que les gusta que realmente las respuestas sean pensadas, que sean respuestas que tengan datos específicos y concretos, no que sean respuestas en automático. Por lo tanto, trata de manejar esas herramientas a la hora de conversar, a la hora de evaluar un problema o una situación o de presentar un negocio a una persona que tenga un estilo de interacción reflexivo. Continuamos entonces con cómo interactúa un sensitivo. Un sensitivo va a utilizar palabras como, ¿y quién más ha comprado ese producto? ¿O quién más está haciendo eso? Necesita una prueba social. Un sensitivo es una persona que necesita una prueba social. Necesita saber que alguien más está haciendo lo mismo. Necesita saber, son personas que son muy seguidoras. No, difícilmente o raramente son personas que tienen, digamos, son líderes. Acá son personas que les gusta más seguir qué están haciendo los demás. Por eso son personas que siempre te van a decir que les interesa escuchar a otras personas. Es el típico, déjame consultarlo con mi esposa, déjame consultarlo con la almohada, déjame consultarlo no sé, con su hada madrina, qué sé yo. Están siempre consultándolo todo con alguien más, porque necesitan escuchar que alguien les dice, sí, es correcto lo que vas a hacer, o toma esa decisión que está correcta. Entonces necesitan tener una garantía de que alguien más también está aprobando lo que dicen o hacen. Son personas que hablan con palabras que utilizan emociones. Tengo la sensación de que tal cosa va a suceder. Siento que esto es así. Fíjense, esas personas que utilicen, por eso digo, la clave de esto, chicos, es prestar atención a qué palabras está utilizando la persona, cuáles son los términos que utiliza, cuáles son sus palabras. Quiero consultarlo con mi familia. Siempre están consultándolo con alguien, necesitan eso, necesitan tener un respaldo del resto del mundo. Así que les doy algunas sugerencias con estas personas. Una persona con interacción sensitiva, abórdalo de forma informal. Nunca vayas al grano con una persona sensitiva. En estos casos, cuando tengas una reunión con una persona sensitiva o vas a tener algún tipo de problema familiar con una persona sensitiva, son personas que les gusta, primero les encanta hablar mucho, les encanta hablar y además les encanta ser escuchados, les encanta escuchar a otros, les encantan las historias. Entonces siempre vete al origen del problema, al origen de la situación, ve con detalles. Aquí no te limites, haz comentarios personales, habla de la familia, habla de cómo te puedes sentir tú, de cómo se sentiría la persona si hace algo, si hace esto. Insiste en la opinión positiva de otras personas. Es decir, si vas a hablar de un negocio, tienes que utilizar ejemplos de otras personas que han tenido un resultado positivo y tienes que contarle esa historia. Mira, yo tengo un socio, tengo un amigo que hizo esto y esto y esto y mira, ahora tiene este beneficio.
Por eso la clave de hablar con un sensitivo es contar historias. Tienes que saber, tienes que tener la habilidad de contar historias, de saber conectar con las emociones. En estos casos es conveniente que utilicemos un lenguaje 100% sensitivo. Aquí hablemos de las emociones. Mira, yo siento, me parece, tengo la intuición, tengo la sensación, o sea, tienes que utilizar un lenguaje sensitivo que conecte con esa persona. Naturalmente, una persona con una interacción sensitiva son personas que tienen un estilo muy kinestésico. La kinestesia, o cuando hablamos de kinestésico, son personas que les encanta el contacto piel a piel, que le agarres y de repente le toques el hombro, le toques las manos, que puedas verlo a los ojos, que puedas compaginar con la persona, y esto permite que puedas tener una mejor receptividad. Clave y fundamental, cuando hables con una persona que tiene interacción sensitiva, trata de usar todos los sentidos: tacto, oído, visión, olfato. Trata de manejar todos tus sentidos y utiliza este tipo de frases, ¿ok? Bien, continuamos entonces. ¿Cómo interactúa el intuitivo? Una persona que tiene una interacción intuitiva va a usar palabras como: el año que viene veremos qué pasa, la idea es buena, me genera curiosidad, tal vez funcione, me interesa la novedad, los desarrollos tecnológicos son impresionantes. Son personas que como intuitivas están siempre proyectadas al futuro. Como intuitivas son personas creativas, son personas arriesgadas, son personas que les gusta, además que son muy positivas y van a estar siempre enfocadas a qué es lo que va a pasar luego, qué es lo que viene, qué es lo que se viene, cuáles son los cambios. Entonces, una sugerencia al hablar con una persona de interacción intuitiva: usa un lenguaje creativo. Y cuando hablo de usa un lenguaje creativo, sí o sí tienes que utilizar imágenes en tus palabras. Imagínate, por ejemplo, que a eso me refiero. ¿Qué pasaría si tienes que utilizar un lenguaje creativo? Estas personas conectan con la creatividad. Y si tú le das herramientas para que su mente pueda crearles la situación, entonces van a compaginar perfectamente. Es clave crearle los escenarios, pero que sean ellos los que se los imaginen. No le des los datos tú. Voy a un ejemplo. Si por casualidad si nosotros vendiéramos casas o departamentos y nos tocara interactuar con un cliente intuitivo, muchos vendedores o muchas personas que no conocen esta técnica utilizan frases como: oye, mira, ¿qué te parece poner tu parrillera allí, ver el juego de fútbol con tus amigos aquí en la sala, o tener aquí el espacio donde van a jugar tus hijos? No, o sea, el vendedor termina dándole todos los datos. Y aquí la técnica es hacer que esta persona sea la que se imagine las cosas. Entonces aquí tendríamos que hacer preguntas como: ¿te gusta ver partidos de fútbol con los amigos? A ver, ¿dónde te gustaría tener, o sea, de qué tamaño te gustaría tener el televisor? ¿Dónde te gustaría ver el partido? ¿Dónde te gustaría que tus hijos jugaran? ¿Qué tal ese patio? Imagínate cómo harías las parrilladas con tu familia, con tus amigos. Ok, ya tú le estás dando herramientas y la persona despierta su creatividad. Pero la creatividad nace de la persona, y la clave de esta interacción con una persona intuitiva es ponerle las herramientas para que sea la persona la que deje volar su imaginación. Así que siempre ofrece ideas para mejorar procesos, destaca cosas novedosas, habla abundantemente sin ahorrar palabras o ejemplos, y aquí es clave la comunicación. Una persona intuitiva le encanta también hablar, pero también le gusta escuchar. Por eso aquí no te caiga, digamos, da detalles. Si es para resolver un problema familiar, aquí es bueno hablar de los detalles para poder conectar con la persona intuitiva. Así que la ventaja aquí es conversar sin ponernos límites. En estos casos, se recomienda acompasar con sus propias palabras el lenguaje intuitivo.
haz rapport, usa palabras que utiliza la otra persona. La persona normalmente intuitiva utiliza palabras como imagina que, trata tú también de utilizar palabras, frases que hagan conexión con ese estilo intuitivo. Ahora, cuando conversamos con una persona o interactuamos con una persona que tiene un esquema práctico o un estilo de interacción práctico, esas personas normalmente utilizan palabras como vamos al grano porque no tengo mucho tiempo. Son gente que mayormente te están diciendo que están muy ocupadas. Son detalles sin importancia. Son gente que le gusta ir al grano completamente. Son personas que te preguntan, ay, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Me interesa algo que pueda resolver mi problema ahora. Estas personas con un estilo de interacción práctico son personas que siempre van a estar buscando la solución. Soluciones. ¿Qué me solucionas? Por lo tanto, ¿qué sugerencias te doy cuando hables con una persona que tiene un estilo de interacción práctico? Estas personas no andan con rodeos, por lo tanto, ve al grano. No te pongas a intentar hablar de más si es un problema familiar, si es una situación de trabajo o una situación de negocio, ve al grano. Naturalmente, una persona con estilo práctico son gerentes de oficina, son directores comerciales, CEO, son gente que tienen cargos, digamos, a nivel de empresa que normalmente están muy ocupados, que se la pasan de reunión en reunión. Un empresario gasta una gran cantidad de tiempo de su día a día en reuniones y por eso lo que ellos necesitan es ser lo más práctico posible. Por eso es que son personas que van a una reunión y sencillamente van, pim, pum, pam, listo, esto es lo que hay que hacer. Pim, pum, pam, listo, hay que ejecutar esto. No están dándose muchos rodeos. Por eso ellos buscan siempre buscar una mejor solución. Así que tu tarea es ofrecer una mejor recomendación. Ofrécele siempre una mejor opción. Insiste en resultados prácticos y que sean aplicables. Mira, una persona práctica no le interesa saber cómo funciona, cuál es la historia de tal cosa, quién es su creador. No, no le interesa saber nada de eso. Simplemente le interesa saber si funciona o no y en qué lo beneficia. Ve directo a hablarle de ventajas concretas, no características. No se interesan por características, no le interesan los detalles, le interesa saber en qué me resuelve el problema. Así que en estos casos se recomienda adaptar el lenguaje de manera muy puntual. Sé puntual, sé exacto con este modelo de personas, ¿ok? Mientras más puntual sea, mucho mejor. Chicos, no hay que tener miedo a interactuar, pero tampoco hay que interactuar con miedo. Y eso es clave. Cuando yo voy a hablar con una persona, puede ser para presentar un negocio, puede ser para simplemente hablar de algún tipo de tema familiar. Cuando hablamos de este tipo de cosas, bien sea problemas de pareja, problemas de familia, cualquier situación, o cuando estamos simplemente prospectando a alguna persona en la calle, no hay que tener miedo a interactuar. Tenemos que hacerlo de forma inteligente. Tenemos que hacerlo de forma que podamos nosotros manejar la situación. Pero para poder manejar la situación, yo tengo que primero ser muy atento a la manera en la cual la otra persona se comunica. Cuando utilizamos el acompasamiento y después hacemos rapport, entonces unimos esas dos excelentes herramientas que nos van a permitir tener una mejor forma de empatizar. No hay que tener miedo, pero tampoco hay que interactuar con miedo. El miedo se pierde con la práctica. Con la práctica, nada de esto te va a servir. Todo este material, toda esta información solo te sirve si lo pones en práctica y comienzas a ser consciente de las cosas. Te recuerdo que esto es parte del sistema de Smart Business Network. Acá somos una red de negocios inteligentes enfocados a acompañar a las personas que desean una vida más plena, con mayor libertad. Recuerda que aquí estamos convencidos de que cada persona tiene un potencial inimaginable. Pueden lograr sus objetivos, solo requiere de un sistema. Es lo único que necesitas, tener un sistema que te ayude y te apalanque a que llegues a tu máximo nivel.
nosotros acá tenemos un equipo de brokers de conocimientos y a través de este sistema, que es un sistema muy simple, te podemos acompañar a que tú puedas estar desde el punto actual a tu máximo nivel, a tu punto deseado. Usamos la filosofía Kaizen, que para eso es este modelo de capacitaciones, en donde estamos trabajando la mejora continua. En Smart Business, recuerda que estamos en 11 países, hemos hecho más de $2 millones en ventas criptofinancieras, socios beneficiados, más de 1,000 socios beneficiados, más de 25,000 personas que han asistido a cada una de nuestras capacitaciones y hemos ofrecido más de 3,500 horas de educación. Trabajamos incluso con movimientos por el cambio, apoyando a la humanidad. No se trata solo de hacer dinero, no se trata solo de generar un beneficio personal, sino aquí la idea es apoyar y aportar a la sociedad. Por eso trabajamos con la organización Un Océano Sin Bombillas, es decir, Forest Travel Ocean. Esta organización se dedica a extraer plásticos, estas bombillas, pitillos de los mares, para poder limpiar y poder ayudar a la fauna marina que se ha visto muy afectada por estos desperdicios. También ayudamos a la organización Water is Life. Aquí la meta es llevarles agua potable a más de 1 billón de personas a nivel mundial antes del 31 de diciembre de este año 2020. Y apoyamos a nuestros adultos mayores que se encuentran en situación de calle con la Fundación del Adulto Mayor, FAM. Chicos, de mi parte, esto es toda la información que tenía para cerrar el tema de los 12 sombreros de pensamiento, de los estilos de interacción que tenemos para poder relacionar las emociones con las acciones. Recuerda que la clave es tener información, pero poderla aplicar de manera inteligente. Así que si vas a pensar en negocios, piensa inteligente, piensa smart. Chicos, le voy a pedir el favor a Jonathan que me pueda ayudar con los micrófonos. José Villasmil. Raifran, mi pregunta es la siguiente. Al principio, cuando explicaba los colores de los sombreros con diferentes tipos de personalidad, ¿hay algún color de sombrero que sea malo o negativo para el negocio o todos pueden servir? Ok, José, mira, todos los sombreros son necesarios. ¿Por qué todos son necesarios? Porque todos los sombreros, y lo que necesito, digamos, que se comprenda, es que son estilos de pensamiento. Por lo tanto, cuando tú vas a evaluar un problema, a veces nosotros lo hacemos de forma inconsciente, pero en el problema nosotros podemos estar de repente con una mentalidad positiva, de repente empezamos a tener creatividad para buscar ideas, de repente cuando buscamos esa solución, entonces empezamos a tener un pensamiento crítico de esa solución y empezamos a volver a organizar la cosa. Ahora, ¿dónde se hace necesario tener todos los colores? Cuando las reuniones o el análisis de los problemas son grupales. Si tú tienes un equipo de trabajo en donde hay un grupo de personas y van a evaluar un problema X, es necesario que cada integrante de la familia tenga un esquema y un estilo de pensamiento para abordar el problema de forma distinta. Es como diferentes formas de ver el problema. Si todos en la familia tienen colocado el sombrero amarillo, entonces hay un exceso de positivismo y todos van a ver, no, esto es maravilloso, buenísimo, vamos para adelante, todos estamos con energía. Pero entonces se dejan a un lado los análisis, se deja a un lado los sentimientos, se deja a un lado otra serie de cosas. Por eso es importante que cuando se evalúen problemas y estén varios integrantes o estén varias personas, cada uno lo puede hacer de forma consciente. De hecho, lo ideal es que exista un líder que organice la reunión, que exista un líder que pueda indicar, bueno, vamos a hablar este problema por una situación de trabajo, por una situación, digamos, que esté sucediendo, y yo necesito que fulano se coloque el sombrero azul, que sutano se coloque el sombrero rojo, yo necesito que otra persona se coloque el sombrero verde y otro el sombrero amarillo, ¿ok? Obviamente, quizás las otras personas no van a entender si le hablas de sombrero. Entonces, ¿qué tendrías que decir? Yo necesito que tú seas objetivo, yo necesito que tú analices las emociones, yo necesito que tú seas más práctico, yo necesito que tú seas más creativo. Y así,
van a poder interactuar sobre el problema y van a buscarle una solución más fácil. ¿Ok? Sí. No, sí, ya la duda me quedó aclarada. Gracias. Buenísimo. Aquí tomo la palabra en cuanto a las características o las personalidades que puede tener una persona. Considero que si bien los estás enmarcando muy específicamente cada uno con la personalidad que puede tener, todos tenemos de cierta manera un porcentaje de cada área. No es que seamos netamente de un solo perfil. Entonces hay que conocerlos y saber cómo jugar con las diferentes personalidades, porque una persona puede poseer o pensar de las diferentes formas, ¿no? Totalmente. De hecho, en una lámina particularmente hablábamos de que una persona tiene un estilo predominante, pero tiene también otros estilos que puede utilizar en momentos específicos, ¿ok? Yo de repente, cuando estoy de muy buen humor, puedo ser muy color verde, pero de repente cuando me enojo, puedo pasar a ser muy rojo, ¿ok? Pues soy muy emocional. Entonces, es importante ver cómo si yo lo hago consciente, yo sé que entonces el sombrero que tengo puesto es el incorrecto y puedo cambiarlo. Eso es cuando lo trabajo para mí. Ojo, es cuando lo trabajan para ustedes personalmente. La clave de esto es hacer consciente, es hacerlo consciente. Primero descubrir, si es que todavía no lo sabemos, descubran cuál es su estilo de interacción continua, el que más utilizan. Y por eso les puedo decir, revisen, por ejemplo, cómo es su escritorio, cómo es su cuarto. Lo más básico, vean cómo es el cuarto. Si ustedes son ordenados, cómo tienen la ropa, si la ropa la tienen clasificada, si la ropa la tienen como caiga. Identifiquen esas pequeñas cosas, que eso les va a dar un dato de cuál es su estilo de interacción. Si son más reflexivos, si son más analíticos, si son más prácticos. ¿Ok? Entonces, yo por lo menos me considero, en ese sentido, a veces soy práctico, porque me coloco lo primero que consigo, no ando, me gusta más como que, vamos a ver al grano o ir a solucionar un tema para hablar de un problema en particular. Ahora, cuando interactuamos con otras personas, que es muy importante lo que dice Jonathan, yo necesito conocer a esa persona. Y es mentira, chicos, ni porque fuesen ustedes, miren, profesionales en PNL, es muy complicado identificar cuál es el estilo predominante de otra persona en una sola reunión o en una sola comunicación, en una sola conversación. Por eso tenemos que hacer la tarea. Y hacer la tarea es, revisa de repente sus redes sociales, revisa, por ejemplo, trata de tener un par de interacciones con la persona, no solamente para hablar de negocios, sino para hablar de cualquier otras cosas, y escúchale. Clave, muchachos, escuchen más y hablen menos. Si no hay alguna otra pregunta por allí, siempre recuerden invitar personas. No es solamente a ver un negocio, es crecimiento personal, es aprender, es desarrollarse como personas. Y para eso son estas capacitaciones Kaizen, para que ustedes conecten a la gente con información de valor. Aprovechemos estas actividades para desarrollarnos y para aprender. Así que, pues bueno, nada, chicos, de mi parte es todo. Gracias por haberse conectado. Gracias, Guillermo, por haberte conectado desde Venezuela. Arley, Patricio, Merluis, Josnel, Jan, José Villasmil, Marco Solanas y Jonathan López. Feliz tarde, chicos, nos estamos viendo. Saludos y un abrazo virtual. Chao, chao. Si realmente consideras que este material tiene un alto contenido de valor, no dudes en darle like, dejar un comentario, suscribirte y recomendarlo para que otras personas también puedan aprovecharlo.